¿no? Realmente hacia finales del 2008 todos los países y todos los países prácticamente intentaron estimular su economía a través de políticas monetarias y fiscales expansionistas. El punto que ahora enfrentamos es que se está volviendo aparente el peligro que eso siempre tenía, que es precisamente la sostenibilidad de esa deuda, ¿no? Por ejemplo, las políticas fiscales expansionistas pues se financian prácticamente todas ellas con deuda, y pues ya estamos viendo casos muy patentes como Grecia, España, Italia, Portugal, Irlanda, que no pueden seguir sosteniendo su deuda, y por lo tanto pues eso va a condicionar mucho su desempeño hacia adelante, ¿no? De hecho, México pues intentamos y sí llevamos a cabo varias políticas expansionistas, pero también rápidamente nos dimos cuenta de que lo más prudente era consolidar las finanzas públicas y de esa manera evitar una crisis de deuda externa, y parece ser que eso fue una buena decisión en su momento. Pasando ya a la economía pues que genera mayor influencia sobre la nuestra, Estados Unidos, pues ahí sí vemos una recuperación que ha sido bastante importante y vigorosa. El cuarto trimestre creció 5.7%, para el próximo año se anticipa un crecimiento entre 2.5 y 2.7%, y bueno, pues eso ha venido acompañado de una recuperación sobre todo en la producción manufacturera, y donde las perspectivas hacia adelante, sobre todo en el sector manufacturero, se ve bien, como indican las gráficas intermedias, donde se reportan los nuevos pedidos y las órdenes a proveedores de empresas manufactureras, y donde pues un problema muy serio que fue el aumento tremendo en el desempleo en Estados Unidos, al perderse más de 7 millones de empleos. El desempleo pues, parece ser que se está estabilizando y de hecho está reduciéndose, ¿no? Llegó a estar a 10% el desempleo en Estados Unidos y ahorita ya está a 9.7%. Un desarrollo que también ha sido bastante importante es que, digamos, el corazón o el núcleo a partir del cual se gestó la crisis que estamos viviendo, que fue el sistema financiero, pues parece ser que una buena parte de esa crisis se ha superado. Hay diferentes maneras de medir las anormalidades en el mercado financiero. Uno de ellos es a través de medir instrumentos bancarios, el rendimiento de instrumentos bancarios contra el del Tesoro de los Estados Unidos, y donde en esta lámina se ve claramente cómo ese diferencial de estar relativamente estrecho antes de la quiebra de Lehman Brothers llegó a montos estratosféricos, y donde lo que realmente llama la atención es que ya estamos otra vez a niveles históricamente bajos. Por otro lado, en la lámina del lado derecho se reporta el resultado de una encuesta del FED, donde se reporta qué tan restrictivas son las condiciones del mercado financiero en los Estados Unidos. Líneas por arriba del cero, que es la línea horizontal que se presenta ahí, implica condiciones restrictivas, cifras negativas implicarían relajadas. Y aquí se ve cómo prácticamente para todos los instrumentos, con la diferencia de hipotecas, ya la restricción crediticia en Estados Unidos parece haberse superado. Este mejoramiento en el sistema financiero también ha vuelto nuevamente a abrir las oportunidades a países emergentes, darles más acceso y de hecho generar influjos de capital, sobre todo a países emergentes. En la primera lámina se ve cómo en el año 2009 el financiamiento externo a países emergentes pues cayó a un nivel muy bajo, pero que ya en el 2010 pues se percibe una recuperación importante, de tal forma que los países emergentes es muy probable que reciban más del doble de los recursos que recibieron en el año 2009,
aunque todavía estaríamos por debajo de lo que uno podría decir el promedio. La percepción de riesgo soberano se ha venido compactando, como se ve en la gráfica intermedia, y sobre todo pues este clima favorable en cuanto a los países pues ha generado precisamente influjos de capital, y que después de una depreciación muy importante que tuvieron las principales divisas de los países emergentes, como se ve en la lámina hasta la derecha, se ha venido viendo una apreciación de las divisas como resultado precisamente de esas entradas de capital. Digamos, aquí me metieron en la lámina de esta derecha muchos países. México es la raya roja. Y ahí en qué se distingue México, que yo creo que es una oportunidad muy importante hacia adelante. Que México, a pesar de que hemos, yo pienso, tomado las medidas debidas, viene un poquito rezagado en términos de la atracción de capitales, y eso se ha reflejado en una apreciación más lenta de nuestra divisa. ¿Eso qué quiere decir? Que hemos podido mantener un cierto grado de depreciación real en nuestra moneda, y eso ha sido un factor muy importante en la recuperación del sector externo. Eso ahora se percibe como una gran ventaja y una gran oportunidad para México, y de hecho no ha sido casual, porque también un hecho muy importante es que antes, cuando veíamos depreciaciones, rápidamente todo se dio inflación, y por tanto la ventaja real de una depreciación era transitoria. Y ahora, a pesar de que sí hemos visto un aumento muy en el margen de la inflación por razones por todos conocidas, pues la verdad es que la inflación no ha aumentado en proporción a la depreciación cambiaria, y eso pues realmente ha aumentado mucho la competitividad del país. Y precisamente, como se ve en esta gráfica, México ha sido de los pocos países que ha logrado sostener esa por decir, depreciación real, y eso por sí mismo se ha vuelto un punto de atracción importante. Y de hecho esto se ha combinado con percepciones de riesgo menores en los mercados internacionales, que ha llevado a, por ejemplo, una apreciación muy importante en los índices bursátiles, como se ve en la lámina del lado derecho, pero también en la percepción de riesgo. Digamos, sin entrar mucho en el detalle, este índice de volatilidad que se reporta en la lámina del lado derecho, precisamente es una medición generalmente aceptada en los participantes de los mercados, que indican que después de llegar a una percepción de un riesgo muy alto hacia finales del 2008, esta percepción ha bajado, y nuevamente pues ya estamos a niveles muy similares a los de antes de la crisis. Entonces, en una situación donde el diferencial de tasas, por ejemplo, entre México y Estados Unidos siendo positivo, con una posibilidad de fortalecer nuestra divisa, en una situación donde la percepción de riesgo es baja, pues eso ha hecho que se esté empezando a dar un influjo de capitales importante, y que eso pues sea un factor muy significativo hacia adelante, ¿no? De hecho, en el banco esperamos, digamos, obviamente con base en la información que tenemos al día de hoy, de que el tipo de cambio se mantendrá relativamente estable o apreciándose, y que incluso ese entorno nos va a dar la oportunidad para acumular más reservas internacionales, para a su vez fortalecer todavía más nuestra capacidad de respuesta ante una nueva crisis que no se descarta, ¿no? Mantener las ventajas competitivas en el país. Entonces, por decirlo así, el sector externo luce relativamente fuerte, y